Hoy vamos a acercarnos a algunos ejemplos de cómo la Iglesia rompe esas barreras y lo vamos a hacer con la compañía del Padre José Galera, sacerdote diocesano de Madrid, párroco de la Epifanía del Señor y capellán del Colegio de Educación Especial Cambrils de la Fundación Arenales. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Y también con Elizabeth Chiquipiondo, madre de Giancarlo, es un joven de 16 años con autismo severo diagnosticado desde chiquitito, desde los 3 añitos, cuyo ejemplo de acompañamiento en el camino de la fe ha dado paso al proyecto Naín, del que enseguida les vamos a hablar. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues lo primero es decir, ¿no?, que existen varios tipos de discapacidad. Hay discapacidades físicas, intelectuales, psíquicas. ¿Cómo creéis que la sociedad actual mira al mundo de la discapacidad? Es complicado, porque las personas diferentes siempre... Es decir, el que llama la atención siempre queda a un lado. Entonces, saber aceptarlo total y como es no es fácil. Y más en una discapacidad intelectual en la que muchas veces no entiendes, no hay comunicación. ¿Por qué está haciendo esto? Porque yo alguna vez le pregunto al Señor, ¿me tienes que decir qué hay dentro de la cabeza de ese niño? Porque no logro entrar, no sé, claro, alguno de mis alumnos. No es lo mismo, ¿no? Cómo miramos, ¿no?, una discapacidad física o cómo miramos, claro, por ejemplo, a una discapacidad intelectual, ¿no? Yo me imagino, Elizabeth, que tú eso lo comprobarás en tu día a día, ¿no?, también. Yo creo que es un conjunto de cosas. El tema es que cuando uno tiene un niño, un hijo con una discapacidad intelectual, en el caso mío, que es autista, físicamente no tiene ningún rasgo. Entonces es muy difícil poder entender primero el por qué te ha sucedido a tu familia algo así, y segundo de cara a la sociedad, que la sociedad te pueda entender a ti. Es muy complicado. En el caso mío, yo sufrí un duelo, tuve un duelo cuando supe que mi hijo tenía discapacidad, y claro, yo soy una persona practicante con una situación de que no había absolutamente nada en la iglesia. Estoy hablando, mi hijo tiene ahora 16 años y cuando le dieron el diagnóstico real fue cuando cumplió los 3 años. Entonces, claro, me vi que en la iglesia prácticamente no había nada, tampoco había materiales, no había absolutamente nada para trabajar. Claro, porque es cierto que muchas personas con discapacidad sufren discriminación por parte de la sociedad, pero también es una realidad que a veces podemos experimentar, ¿no?, dentro de la propia iglesia, ¿no? También debido a la falta de atención espiritual, ¿no?, que puede haber hacia las personas con discapacidad. Efectivamente. Muchas veces creemos... Incluso sus familias, ¿eh? Sí, sus familias, por supuesto. Muchas veces creemos que estos niños son angelitos. No lo son. Necesitan la gracia de Dios. Necesitan la gracia del bautismo, necesitan la gracia de recibir al Señor en la Eucaristía, necesitan la gracia de, cuando llegue el momento y sus facultades se lo permitan, poder confesarse, poder recibir la confirmación, poder vivir la fe en una parroquia, en un grupo, en una realidad sin ningún problema. En mi colegio es diferente, no por el hecho de que sea, sino porque es un colegio. Elizabeth lo vive en primera persona porque es madre de un niño. Porque es un colegio además de educación especial. Y es un colegio de educación especial, por eso digo que es diferente, porque tenemos todo ese tipo de realidades. Desde niños que están en sus parroquias y dices, contra, son uno más. A pesar de todo siguen sus padres pidiendo que, oye, pues si le puede usted confesar, fantástico, venga, yo te le confieso, no hay problema. Si no sé qué, fantástico, bien. Porque faltan, no voy a decir Fíjate qué labor tan bonita, padre, porque no es solamente acompañar al alumno, es acompañar a la familia también en este proceso de la fe. Claro. Porque yo me imagino, Elizabeth, ¿no?, cuando a uno le dan el diagnóstico de su hijo, la fe también puede tambalearse, ¿no? ¿Por qué a mí? Claro, y no solamente por qué a la familia, por qué le está pasando esto, sino son una serie de cosas, no solamente sociales, económicas, una serie de situaciones, cada familia es un mundo, y enfrentarse actualmente en la sociedad con un hijo que tiene una discapacidad es muy difícil, no es nada fácil. Y los padres, pues una persona practicante, pues lo que quiere es que sus hijos tengan lo mejor. Para mí lo mejor es que mi hijo esté con el Señor. Y cuando me pasó a mí en mi situación y vi que habían otros padres que ya habían recorrido una serie de cosas, que eran mucho mayores que mis hijos y que habían acudido a las parroquias y no le habían abierto las puertas,
Es ahí donde yo me preocupé, en el aspecto de las la fe. barreras existen, ¿eh? Y no es solamente una cuestión de poner una rampa para hacer accesible la entrada a la parroquia, eso está claro, vamos a hablarlo. He querido recuperar unas palabras del Papa Francisco, ¿no? Hace un par de años en vistas a este día de las personas con discapacidad. Decía algo que yo recuerdo que me hizo en su día reflexionar mucho, ¿no? Por eso las quiero poner hoy aquí otra vez de nuevo sobre la mesa, ¿no? Porque él decía que la discapacidad no es una enfermedad, sino el resultado de una interacción entre las barreras que pone la sociedad y los límites de cada uno, ¿no? La necesidad de apoyo de las personas con discapacidad puede generar tanto respuestas de sobreprotección, ¿no?, como respuestas de indiferencia. Demasiado. Demasiado profundo, ¿no? No demasiado profundo, sino que demasiadas veces ocurren esas cosas. En el colegio celebramos la Eucaristía con todo el colegio, son cerca de 100 alumnos. Cuando invitamos a los padres, que les invitamos siempre, pero tu niño salta. ¿Por qué? Pues no lo sabes, pero salta. O otro grita. O otro empieza es una manera de expresar, no lo hace ninguna maldad, no lo hace ninguna cosa. Y algunos se sorprenden, el que ya como decía, que el que ya está acostumbrado dice, ah, bueno, fantástico, muy bien, fulanito, el otro, ya está, no hay problemas. Yo me acuerdo siempre cuando la gente, los padres con niños pequeños, y no te estoy diciendo de educación especial normal, yo cuando entran a la iglesia les digo siempre, el niño puede llorar. Y se me quedan mirando con una cara de alegría diciendo, no pasa nada porque mi niño llore. No, es un niño, ¿qué va a hacer? Llora. Pues la educación especial, ¿qué van a hacer? Lo que tienen que hacer, no es más. Solamente hay que acercarles, como decía Elizabeth, al Señor, porque es lo más importante. Yo la primera vez que me acerqué a la discapacidad fue a través de las hermanas de la Madre Teresa. Y aprendí esa frase de las monjas, la decía Madre Teresa, no traemos a estos niños para que ellos vean a Dios, sino para que Jesús les vea a ellos, cada vez que les llevaban a la capilla. Es Jesús el que quiere verles. Pues yo lo tengo muy claro. Las personas con discapacidad, a ver, son nuestros vecinos, son nuestros amigos, son nuestros hermanos, viven en nuestras ciudades, viven en nuestros barrios, ¿no? Están entre nosotros y también están en nuestras parroquias, ¿no? Lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero muchas veces no sabemos acompañar a estas personas, ¿no?, de una forma normal, ¿no?, de una forma naturalizada, ¿no? ¿Cómo hacer que nuestras iglesias y nuestras comunidades, ¿no?, sean más inclusivas? Porque lo decíamos antes, ¿no? No se trata de sensibilizar solamente o de colocar una rampa para que la silla de ruedas pueda acceder la persona que está en silla de ruedas, ¿no?, a la misa del domingo, por ejemplo, ¿no? Es mucho más. Es conocer. Si tú conoces a esa persona, deja de ser el niño con síndrome de Down y pasa a ser nombres y apellidos. Giancarlo, el hijo de Elizabeth, no es el niño con autismo, es Giancarlo. Y es el hijo de Elizabeth. Para eso hay que abrir la mente también. Exactamente. Entonces hay que conocer, hay que hablar. Y hay que aprender a mirar a la persona, ¿no? Hay que dejar de jugar. Yo lo llevo completamente en mi terreno. En el Colegio de Educación Especial Cambridge estamos pegados físicamente a un colegio de educación ordinaria, de la misma fundación. No hay nada que una más a dos niños, educación ordinaria y educación especial, que jugar. Se abren las puertas de los patios, entran y juegan. Y nadie se pregunta si tienes rasgos, si no tienes rasgos. Si no, se juegan al pilla-pilla, al baloncesto, al fútbol, a lo que haga falta. Y eso les une. Y ya no son los especiales o los ordinarios, son niños jugando. En materia de formación, antes hemos dado alguna pista. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la Iglesia, ¿no?, en materia de formación con las personas con discapacidad? Por ejemplo, Elizabeth, ¿qué es lo que tú te has encontrado? ¿Qué barreras te has encontrado a la hora de educar a tu hijo en la fe? A ver, yo he tenido la suerte que nosotros cuando comenzamos este proyecto, que es el proyecto Naim, pues empezamos en una parroquia muy abierta. Una abierta donde hay un sacerdote que realmente, bueno, hay muchos proyectos en esta parroquia. Y yo era voluntaria en esta parroquia, en la parroquia San Ramón Nonato, en Madrid. Y cuando le propuse el proyecto de iniciar una catequesis para personas con discapacidad. ¿Qué es el proyecto Naim? Que es el proyecto Naim, inmediatamente me dijo que sí. Y comenzamos, mi hijo y yo,
¿Qué edad tenía Giancarlo entonces? Tenía ya 4 añitos, 4 añitos. Ahora tiene 16. Ahora tiene 16, estoy hablando de muchos años atrás. Ya es todo un hombrecito, ¿eh? Ya todo es un hombrecito. Y se inició, bueno, con mi hijo, luego fue creciendo, y luego pudimos ya ir a otras parroquias. Actualmente tuvimos que formarnos una asociación, que es la Asociación del Proyecto Naín, y actualmente estamos en 20 parroquias. ¿Qué nos hemos encontrado? Barreras, pues los propios padres, como dice Pepe, ¿no? Que mi hijo es un angelito y no necesita catequesis, no necesita confesarse, no necesita obtener los sacramentos. Pues eso es una barrera muy complicada, porque luchar contra los padres, porque los padres son el motor. Si el padre no está convencido, los padres no están convencidos de que su hijo necesita recibir los sacramentos, necesita educarse en su fe, pues es imposible. Elizabeth, ¿cómo es Giancarlo, ¿no? ¿Cómo vive su fe? ¿Qué significa para él? Porque, claro, tú lo vives en el día a día, ¿no? ¿Qué significa para él y qué significa para vosotros, por ejemplo, el que él se pueda preparar para recibir los sacramentos? Es algo tan importante que, ¿no? O sea, te emocionas, ¿no? No, es que es una pregunta muy bonita, es que realmente ha sido uno de los días más felices de mi vida. Mi hijo hizo la comunión en la parroquia Cristo Rey de Nucera. Fue uno de los días más bonitos de mi vida. Realmente, yo a partir de ese momento, mi hijo va todos los días a misa. Dentro de los materiales que tenemos una serie de pictogramas que trabajamos durante la misa para que mi hijo en este caso pueda comprender cada parte de la misa. Todos los días lo hacemos, todos los días vamos a misa, todos los días comulga como yo comulgo. Imagínense que cuando yo era muy pequeño mi hijo corría por todos lados, mi hijo daba gritos. Mi hijo, no podía estar sentado, nos metíamos porque nos daba a veces vergüenza, como padre, como madre, a mí me daba vergüenza a veces, porque mi hijo gritaba y todo el mundo te miraba. Tu hijo es un malcriado, tu hijo no lo sabes educar. Claro, es que es lo que nos pasa, es lo que pasa. Y es por eso que muchos padres, muchas familias vamos a encontrar un niño con una discapacidad intelectual que no está bautizado ni nada. Es importante, o sea, ya no solamente lo que significa el proyecto Naín, que se está expandiendo a otras parroquias en materia de formación, sino también para decir a otros padres, oye, no estás solo, yo lo he vivido. O sea, se crea comunidad alrededor del proyecto Naín. El saberse acogido por la Iglesia, que es uno más, que no está aparte, que no está una catequesis, aunque la formación es individual, lo que es la acogida en la Iglesia es una familia, eso es lo importante. Bueno, está claro que es posible ser feliz en medio de las dificultades, ¿eh? Yo soy felicísima, no me veo. Yo me imagino también, don José, ahora mismo estamos atravesando en la Iglesia un camino, ¿no? En un proceso sinodal, ¿no? En el que acabamos de celebrar también esa primera Asamblea General del Sínodo, donde las personas con discapacidad han estado representadas y también han podido seguir todo este camino, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido también desde la parroquia, desde la Iglesia, ¿no? Las personas también como sacerdote, ¿no? Que acompaña estas realidades. Es cierto, a ver, para las personas con discapacidad intelectual hay un límite a este tipo de procesos dentro de la vida de la Iglesia, pues lo sobrepasa. Yo con que ahora mismo se aprendan el nombre del nuevo obispo de Madrid, a mis niños me doy por contento, porque el Papa Francisco todo el mundo sabe quién es, estos lo tienen, rezamos siempre por él y siempre, ¿cómo se llama el Papa? Francisco, vamos a pedir por él, exactamente. Y siempre pedimos y siempre estamos. Pero ese tipo de cambios, porque para ellos la Iglesia, ¿qué es? Su parroquia, lo que decía antes Elizabeth, su parroquia. La Iglesia, ¿qué es? Su cole, la capilla del cole, los sacerdotes que conoce. Quiere decir, su visión de eclesialidad no abarca grandes cosas. Cuando somos mayores, sí. Pues, por ejemplo, hemos tenido la experiencia este verano de llevar a 3 niños a la JMJ, lo cual ha estado muy bien. Hombre. Son gente ya de 20, 21 años, con un recorrido, con un trabajo durante muchos años, y que lo han disfrutado. Y lo han disfrutado muchísimo de verse unos jóvenes más, entre los miles de jóvenes que había allí, escuchando al Papa. No voy a decir como podían, sino pues a veces con más atención, a veces con menos, como son ellos, o sea, no tiene más.
y disfrutando. Celebración eucarística, catequesis. Bueno, pero también vemos muchas veces, ¿no?, que se escapa algún niño, ¿no? Hemos visto Sí, a lo mejor claro con alguna discapacidad a ver al Papa, ¿no? Y el Papa le deja ahí hablar, o sea, y al final pues también es la vida, ¿no? Y es natural, ¿no?, que pasen estas cosas, tampoco hay que echarse más a la cabeza. No. Pero, por ejemplo, también el resto de fieles, ¿no?, que van a la parroquia, este proceso sinodal, claro, estamos hablando de un sínodo donde dice, oye, que aquí cabemos todos, ¿no?, que tenemos que caminar todos juntos, ¿no? Quizá quedan muchos y hay que dar muchos pasos, ¿no? Pero puede ser un gran impulso para que nos ayude, ¿no?, a hacer ese cambio de mirada, ¿no?, que necesitamos hacia las personas con discapacidad. Debería de serlo, debería de serlo. Sobre todo para que la persona con discapacidad no deje de ser el chico que es ciego, el chico que tiene síndrome de Down, el autista, el que va en silla de ruedas, y pase a tener nombres y apellidos. No es es fulanito. Fulanito con el que me voy a celebrar la Eucaristía, pero luego a lo mejor me lo encuentro comprando el pan. No, no es el chaval que está entrando aquí gritando, Claro, sino que es Giancarlo. Es Giancarlo, claro. Entonces, así Pues uno vive la fe con el que tiene al lado. Si no, el que tiene al lado es, bueno, el que hoy me ha tocado aquí sentado en el Bueno, y a ver si no grita mucho. y por eso es importante también que estemos hoy aquí hablando de ello. Fijaros, hace 4 años la Conferencia Episcopal comenzó una andadura creando un área de discapacidad dentro de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. El objetivo, superar barreras, modificar contenidos, enfoques y estructuras. Ante el Día de las Personas con Discapacidad nos recuerdan que tú y yo somos Iglesia. Pepe Melero. Estamos celebrando el Día Internacional de la Discapacidad y con este motivo la Conferencia Episcopal Española ha presentado esta semana su campaña Tú y yo somos Iglesia, con la que pretende reivindicar la labor que está desarrollando con este colectivo. Se puede decir que un total de 25 diócesis, y cada vez son más, cuentan ya con un área específica para este colectivo, aunque sí es verdad que Cuenca es la que ha dado un paso más con un área de acompañamiento específico para personas con discapacidad y que se refleja a través de sus catequesis adaptadas a estas personas. María Ángeles Aznárez es una de estas catequistas que imparte catequesis adaptadas. Nos ha contado, bueno, pues que cada catecúmeno, que puede tener discapacidad diferente, ¿no?, intelectual, auditiva, visual, etcétera, bueno, pues cada uno de ellos necesitan instrumentos nuevos y específicos, ¿no?, para poder llevarle, ¿no?, la palabra de Dios y del Evangelio. Nos ha dicho también, bueno, que la principal barrera que se ha encontrado en todo este tiempo de catequesis adaptadas es la de nuestro propio corazón, la del ser humano, de no comprenderles en ocasiones, ¿no? Y es que, como nos ha explicado, pues Dios no entiende de límites y ninguna persona, por tanto, lo tiene. Dios ama a todos y se muestra, ¿no?, por un ejemplo, ahora que estamos poniendo los portales de Belén, o lo vamos a hacer en los próximos días, cómo Jesús no nació en las condiciones más adecuadas, más bien muy limitantes, es desprovisto de ropa, posiblemente con problemas de comida, incluso con un mal olor, ¿no?, a heno, ¿no?, o a paja. Sin embargo, Dios superó todas esas adversidades y es un poco el ejemplo que quiere transmitir con estas personas. Hemos conocido también a Enar, que es una de las catecúmenas con discapacidad intelectual, y nos ha contado a través de un ordenador con el que se comunica, pues que la misa le sana y la Iglesia consigue acogerle, porque al final es lo más importante. Todos somos iglesias, todos cabemos. Pues precisamente la coordinadora de este área de discapacidad de la Conferencia Episcopal Española es la hermana María Granados. Hermana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos quiere decir la Iglesia ante este Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Tú y yo somos Iglesia. Ese es el mensaje central, ¿no?, que proponemos como lema de esta jornada, y yo creo que recoge, ¿no?, y también en el desayuno de prensa que hemos tenido estos días, hemos querido reflejar esto, ¿no?, la importancia de sentir, de caminar, de acoger, de sentirnos familia, ¿no? Esto, la catequista Marian hacía mucho hincapié en este sentir que realmente la Iglesia es casa, la Iglesia es familia, en la que todos nos sentimos parte, ¿no? Y una parte importante, una parte necesaria, cada uno con su realidad, con su necesidad, con su aportación, pero eso, ¿no?, sentir que realmente la Iglesia es familia, es casa, es hogar, que te acoge como vengas, ¿no?, desde tu realidad, este sentir, ¿no? Y marcado en esta jornada del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues que realmente todos nos sintamos parte de esta gran familia. ¿Por dónde pasan los retos y los grandes desafíos, ¿no?, de la catequesis para las personas con discapacidad?
Bueno, pues también, ¿no? Y yo creo que en la entrevista que estamos teniendo, ¿no? En este momento se hacía evidente, ¿no? La necesidad de conocer esta realidad, ¿no? Y hacernos partícipes todos, bueno, pues que estas personas pueden necesitar unas acciones, ¿no? Una manera de ayudarles a que nosotros le entendamos a ellos y a transmitirles el Evangelio, ¿no? Pero bueno, como otras personas o yo personalmente no tengo otras necesidades para que me llegue. Entonces, qué importante es conocer, ¿no? Y para ello, pues necesitamos tiempo, necesitamos también abrir el corazón, ¿no? Eso, no poner barreras, ¿no? Que a veces las primeras barreras las llevamos nosotros interiormente a la hora de saber acercarnos a estas personas, saber realmente acompañarlas y también sentir que Dios nos está hablando por medio de estas personas, ¿no? Que son realmente un regalo de Dios, que están bien hechas, ¿no? Que no era muy bonito porque Enar nos compartía cómo ella, eso, realmente se siente amada por Dios, ¿no? Y nada le quita de eso. Entonces, yo creo que uno de nuestros primeros retos es este conocer, acercarnos. Para eso requiere tiempo, requiere una dedicación, también requiere formación y también, ¿no? Nosotros desde este área de discapacidad lo que queremos es que las diócesis como estructura al servicio de las parroquias, de las familias, de las comunidades puedan ser conscientes de esto, ¿no? Y ofrecer, ¿no? Que todas las diócesis tengan de alguna manera reflejada esta acogida, esta participación, esta necesidad que tenemos de sentirnos familia, de sentirnos iglesia. Y lo más bonito, hermana, es que somos conscientes de ello y desde ese área de discapacidad también se está apoyando, aunque sea un área muy reciente, que tiene 4 años de funcionamiento, pero nos hemos puesto en camino y eso es lo importante y esa es la gran labor. Mañana domingo aquí en 13 además nos vamos a unir también a ese día tan bonito con una misa muy especial que se va a celebrar a las 12 de la mañana desde la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción en Madrid y que invitamos a seguir aquí a todo el mundo porque seguro que nos va a ayudar a aprender a cambiar la mirada hacia esta realidad, la de las personas con discapacidad, a la que estamos llamados todos. Muchísimas gracias, hermana María Granados. A vosotros, gracias. Madre mía, es que la verdad hay que pedir muchas cosas, ¿no? Ya para terminar aquí, ¿qué mensaje queremos dejar? O sea, ¿qué le pedimos a la Iglesia y qué le pedimos a la sociedad? Así de pronto. y de forma breve. Y de forma breve. Recordar que son hijos de Dios y que somos hijos de Dios. Elizabeth. Como dijo la hermana María, abrir el corazón, que las familias no tengan miedo de traer a sus hijos que tengan algún tipo de discapacidad intelectual que no se ve, entre comillas, a traerlos a la iglesia, porque Dios les ama. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, ¿no? Y también con el valioso testimonio que hoy nos habéis hecho llegar aquí y que le estarán llegando también a muchísimas personas. Gracias, Padre José Galera, Elizabeth Chiquipiondo, también a Giancarlo, al que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, por favor. Muchísimas gracias. El videomensaje del Papa Francisco para este mes de diciembre va dirigido a las personas con discapacidad. Francisco pide oraciones por ellas para que estén en el centro de la atención de la sociedad. También se dirige a las instituciones y las llama a promover iniciativas de inclusión para potenciar una participación activa en la sociedad. Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible
no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa.